Democrática pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. Con motivo de la Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Minuto de silencio en memoria de los caídos durante la marcha Ni un paso atrás de la sociedad civil, realizada en el día de ayer, 11 de abril de 2002. Comienza el minuto de silencio. Ha finalizado el minuto de silencio. Lectura del acta por el doctor Daniel Romero. De Venezuela, acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, representado por los diversos sectores organizados de la sociedad democrática nacional, con el respaldo de la Fuerza Armada, unido en un acto patriótico de reafirmación y recuperación de la institucionalidad democrática, para restablecer el hilo constitucional y haciendo uso de su legítimo derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas consagrado en el artículo 350 de la Constitución del 30 de diciembre de 1999, en concordancia con las bases y principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana de fecha 11 de septiembre de 2001, debidamente suscrita por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Venezuela, considerando que el día de ayer, 11 de abril del 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas, que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías, de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha contrariado los valores, principios y garantías democráticas, en particular los de la democracia representativa, al haber pretendido que eran exclusivas de un solo partido político cuya presidencia ha ejercido en violación de lo establecido en el artículo 145 de la Constitución de 1999
que prohíbe a los funcionarios públicos estar al servicio de alguna parcialidad política, y los de la democracia participativa al haber propugnado la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República, sin la debida postulación por sendos comités de postulaciones que debían estar integrados exclusivamente por representantes de los diversos sectores de la sociedad, en violación a lo establecido en los artículos 270, 279 y 295 de la Constitución de 1999. Propugnando en esa forma el acceso al poder y su ejercicio en violación del Estado de Derecho, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, en flagrante violación del principio de la separación e independencia de los poderes públicos, consagrado en los artículos 136, 254, 273 y 294 de la Constitución de 1999, consumó un proceso de concentración y usurpación de poderes, el cual hace inexorable la necesidad del restablecimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos a fin de constituir autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos y libertades públicas y a los valores e instituciones democráticas propias de un Estado de Derecho, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, en violación del artículo 328 de la Constitución de 1999, pretendieron vulnerar la institucionalidad y misión histórica de las Fuerzas Armadas Nacionales, su dignidad y papel en el desarrollo nacional, al imponerle funciones contrarias a su naturaleza, exigiéndole lealtad a una sola parcialidad política y a un proyecto político, ideológico y personal, lo cual no se corresponde a un marco institucional democrático, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca, como en estos últimos 3 años, los organismos interamericanos de protección de derechos humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos, en particular relativas al derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la información, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada, así como obstaculizar la investigación y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han incurrido en delitos contra la cosa pública, en flagrante violación a los principios del Estado de Derecho y contrariando componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, como son la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contrario a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general al respeto a los principios y valores democráticos contra todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la nación, ocasionando un aislamiento de graves consecuencias para el país, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al flagelo del terrorismo internacional y desarrollando vínculos irrefutables con la narcoguerrilla colombiana, considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, mediatizando y controlando la autonomía del poder electoral, en violación al artículo 294 de la Constitución de 1999 y a los convenios internacionales ratificados
en el marco de la OIT, pretendió desconocer las legítimas autoridades sindicales del país para imponer una falsa representación obrera sumisa a sus intereses, en franca violación del ordenamiento jurídico nacional y de los acuerdos internacionales que regulan la materia. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno, con base a la ley habilitante del 13 de noviembre de 2000, dictó 48 decretos con fuerza y valor de ley, contrarios a la Constitución de 1999 y a la propia ley habilitante, y además sin haber realizado el proceso de consulta pública obligatoria que exigen los artículos 204 y 211 de dicha Constitución, que se aplican a los casos de delegación legislativa, lo que significa no solo violación del texto fundamental, sino un quebrantamiento de la confianza de los sectores productivos del país, promoviendo el irrespeto a la propiedad privada y generando un clima de incertidumbre económica. Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno pusieron a la administración pública al servicio de una parcialidad política, contrariando lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución, entre otros factores, mediante la creación de los denominados círculos bolivarianos, a fin de promover acciones violentas y contrarias a la democracia y al Estado de Derecho, tendientes a intimidar a la mayoritaria oposición que se ha venido manifestando en todo el país, en violación de los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a manifestar públicamente, garantizados en los artículos 43, 57, 58 y 68 de la Constitución de 1999, considerando que el ejercicio pleno de la vida en democracia exige la convivencia pacífica y ajustada a derechos de mayorías y minorías en el proceso político, así como el respeto a todas las instituciones, sean religiosas, profesionales, empresariales, políticas, gremiales, sociales y o comunitarias, sean o no partidarias del gobierno de turno, a efecto de promover la unidad y sosiego del pueblo en un marco de libertad, pluralismo, respeto y tolerancia. Considerando que Hugo Chávez Frías, en el día de ayer, presentó su renuncia al cargo de presidente de la República ante el alto mando de la Fuerza Armada Nacional, y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder, con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. Quien asume en este acto y de forma inmediata la jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional por el periodo establecido en este mismo decreto. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, queda facultado para dictar los actos de efectos generales que sean necesarios para la mejor ejecución del presente decreto y la consolidación del gobierno de transición democrática. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela.
con el cual continuará identificándose nuestra patria desde este mismo instante. Artículo 3. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Artículo 4. Se crea un Consejo Consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del Presidente de la República. El Consejo de Estado quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes, en representación de los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana. Los miembros principales podrán separarse temporalmente de sus cargos sin perder su investidura para ocupar cargos en el Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal, y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes. El Consejo Consultivo elegirá de su seno un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. El Consejo Consultivo estará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte. Artículo 5. El presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de la transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarla con los poderes públicos estadales y municipales. Artículo 6. Se convocará elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. El gobierno de transición democrática cesará en sus funciones una vez que el nuevo presidente electo democráticamente asuma su cargo. El presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la presidencia de la República en dicho proceso electoral. Artículo 7. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericano. Artículo 8. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática, a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
El presidente de la República, en Consejo de Ministros, previa consulta con el Consejo Consultivo, designará a la brevedad posible a los ciudadanos que ejercerán transitoriamente esos poderes públicos. Artículo 9. Se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley. Dictados de acuerdo con la ley habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000. El presidente de la República instalará una comisión revisora de dichos decretos leyes integrada por representantes de los diversos sectores de la sociedad. Artículo 10. Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. Artículo 11. El gobierno de transición democrática y unidad nacional entregará sus poderes y rendirá cuenta de sus gestiones a los órganos del poder público que legítimamente se elijan de acuerdo con lo dispuesto en este decreto y demás disposiciones constitucionales y legales. Dado en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, el día 12 del mes de abril de 2002, años 191 de la Independencia y 142 de la Federación. Oye, el juramento. Señoras, señores, a los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso. Juramentación. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro!
Seguidamente, los representantes de la sociedad civil pasan a suscribir el acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Doctor Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Su Eminencia José Ignacio Cardenal Velasco, por la Iglesia. Por el sector empresarial, el doctor Luis Enrique Boll Zuluaga. Por los partidos políticos, el doctor José Curiel. Por las organizaciones no gubernamentales, el licenciado Rocío Guijarro. Por los medios de comunicación social, el doctor Miguel Ángel Martínez. Por los gobiernos regionales, el gobernador del estado Zulia, doctor Manuel Rosales. El doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara. El señor Julio Brazón. El señor Ignacio Salvatierra. El doctor Alfredo Ramos, por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Alfredo Ramos se encuentra en el Palacio de Miraflores atendiendo una llamada.
Ya se incorporará. Seguidamente, palabras del ciudadano doctor Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Su Eminencia José Ignacio Cardenal Velasco, distinguidos representantes de la sociedad civil venezolana, Su Eminencia Monseñor Curiacos, representante del honorable cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, distinguidos oficiales, generales y almirantes, representantes de la Fuerza Armada Nacional, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela, señoras y señores. Con profunda emoción, pero a la vez con profundo compromiso, asumo el inmenso reto que me encomienda hoy el pueblo de Venezuela de presidir este gobierno transitorio que hoy se inicia y que deberá conducir a la nación al restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática y asimismo a la realización de elecciones libres, transparentes, democráticas, para una nueva Asamblea Nacional con poderes constituyentes en el plazo que fue establecido y asimismo para celebrar en un plazo que no exceda los 365 días una elección presidencial para gobernadores, alcaldes, en una forma limpia, transparente, organizada desde el punto de vista institucional, como corresponde a la necesidad de darle plena legitimidad a los procesos electorales que se realicen. Quiero asumir ante el país el compromiso de dirigir esta etapa de transición tras un periodo tan aciago, tan complejo, donde prevaleció un estilo autoritarista, impositivo, en lugar de, como tantas veces se planteó, profundizar la amplitud, la consulta, el debate nacional. Pues bien, asumo también este compromiso de conducir esta etapa con un sentido amplio, plural, absolutamente apegado a la ley, sin ningún resquemor de que pudiese haber, no obstante las facultades que se asumen, ni excesos de poder, ni protagonismos personales. El caudillismo ha quedado atrás. Las actitudes mesiánicas fueron claramente repudiadas por la nación y condujeron a Venezuela a una profunda crisis. Por ello, este compromiso de promover con un sentido amplio, plural, democrático, verdaderamente participativo, esta etapa de transición constituye la esencia y la clave que inspirará esta etapa, pero en igual sentido el compromiso de conducirla con un firme apego a los valores éticos y morales, y de luchar de una manera decidida contra toda suerte de desviaciones y de corrupción que ha corroído las raíces de nuestra patria. Debo indicarles que producto de este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano el día de ayer, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro
de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Lamentablemente, el día de ayer hubo derramamiento de sangre y esto enlutece a la nación. Por ello, no solo ha quedado registro y testimonio en esta acta de constitución del gobierno provisional de este luctuoso hecho, sino que expreso a todas las familias de las víctimas de estos alevosos atentados del día de ayer nuestra condolencia más profunda, y les aseguro que una de nuestras primeras acciones será apoyar, indemnizar a quienes ayer fueron víctimas de estos atentados. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Hago un llamado sincero a la calma en todo el país, a la solidaridad con el gobierno de transición que se inicia, y les pido a todos los venezolanos el más firme apoyo a que podamos conducir esta difícil etapa con éxito y enrumbar el buque de la nación hacia buen puerto. Es indudable que se requiere el apoyo y comprensión de todos los sectores de la sociedad. Solo así podremos superar inmensas dificultades que hoy afectan a la nación, sumida como está en una crisis de tanta magnitud que ha llevado a la virtual parálisis de numerosos sectores, entre ellos nuestra principal corporación energética, Petróleos de Venezuela, que se encuentra producto de las protestas que se originaron legítimamente y de una paralización progresiva de actividades en una situación crítica que habrá que restablecer rápidamente. Por ello, todos los trabajadores que fueron despedidos, jubilados o expulsados serán reenganchados de inmediato. Para poder llevar así a feliz término la recuperación de esa fundamental empresa de propiedad de todos los venezolanos. En igual sentido, concluido el paro nacional que fuese convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y por Fedecámaras, la normalidad ya se manifiesta con el regreso habitual a las actividades de parte de todos los sectores de la vida nacional y, desde luego, de los trabajadores que se solidarizaron de manera muy amplia con esta causa, que fue factor fundamental en el desenlace de esta crisis. Quiero, además, formular agradecimientos especiales a todos los sectores de la vida nacional que se identificaron de una manera clara, decidida, con la salida que finalmente se ha dado a la crisis nacional. Entre ellas, al empresariado, a toda la dirigencia empresarial de nuestra institución que sufrió pérdidas importantes, sacrificios durante un largo tiempo, a las organizaciones sindicales, a la Iglesia, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales y en general a todo el movimiento regional de nuestra provincia que fue factor decisivo en el desenlace de esta crisis. Les ofrezco que como parte de esa visión plural, amplia, integraremos el Consejo Consultivo,
de una manera equilibrada, representativa, para que cumpla su función fundamental de asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones fundamentales para la construcción de un nuevo destino para la nación. Necesitamos confianza, necesitamos inversión, necesitamos generar puestos de trabajo en forma abundante, y ello requiere que se den condiciones políticas, reglas del juego, que nos permitan avanzar de una manera clara y decidida. En todo ello, estoy seguro de que avanzaremos por buen rumbo y en una forma decidida para allanar el camino al gobierno que será electo democráticamente antes de los 365 días, como ha sido anunciado. Quiero además, de manera muy sincera, invocar la comprensión de la comunidad internacional, de los países con los cuales Venezuela mantiene cordiales relaciones diplomáticas, para que nos ayuden con su visión, con su comprensión de que este es un proceso de profundas raíces legítimas y democráticas, y que de esa manera podamos no solo afianzar relaciones múltiples, amplias, cordiales con los países amigos, sino que podamos también lograr la recuperación de la confianza y el reencauzamiento de la política internacional de nuestra nación en una forma que nos permita insertarnos positivamente en el contexto internacional y ampliar nuestra visión del mundo con una visión moderna y futurista. Les aseguro además a todos los sectores de la vida nacional que, aun cuando provengo del sector empresarial, a partir de este momento actuaré en la forma más amplia, independiente, con un compromiso con todos los sectores de la nación, con el país entero, y que además tendremos la sensibilidad para promover políticas de contenido social que ayuden por el buen camino a solucionar los problemas de la pobreza y de la exclusión en Venezuela. Por otra parte, quiero indicarles, porque en las primeras horas de un gobierno que se instala pueden ocurrir eventos no deseables que en este país nuevo no caben, ni promoveremos actitudes de retaliación y de odio, y que más bien no solo nos identificamos con una línea pacifista de acercamiento entre los distintos factores de la sociedad, de reunificación y de reconciliación nacional, sino que todos tenemos el deber de evitar que haya pasiones desbordadas y conducir a la nación controlando cualquier elemento de pasión por el buen camino, y todo ello por el futuro de la nación y la normalidad que ya se está rescatando. Concluyo pues estas palabras indicándoles algunos nombres de la configuración que tendrá el equipo ministerial que deberá nombrarse y juramentarse el día de mañana. Ministro de Relaciones Interiores, el general de División Guardia Nacional, Rafael Damiani Bustillos.
Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor José Rodríguez Iturbe. Ministro de Finanzas, el doctor Leopoldo Martínez. Ministro de Agricultura, el doctor Raúl de Armas. Ministro del Trabajo, el doctor César Augusto Carballo. Ministro de Planificación y Desarrollo, el doctor León Arizmendi. Ministro de la Defensa, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez. Ministro de Salud, el doctor Rafael Arreaza. Ministro de la Secretaría de la Presidencia, el vicealmirante retirado Jesús Enrique Briceño García. Procurador General de la República, el doctor Daniel Romero. Hemos decidido, además, que la presidencia de Petróleos de Venezuela sea asumida nuevamente por el general de brigada Guaycaituro Alameda. El día de mañana se realizarán otros anuncios que completarán la conformación del equipo ministerial, estando seguro de que estos ciudadanos de la mayor capacidad y compromiso con el país ayudarán a conducir por buen camino los destinos de nuestra patria. Para todos los venezolanos, mi expresión de identificación, de afecto, de aprecio, con un sentido venezolanista y de vocación de servicio que hoy asumo una vez más en un momento particularmente importante e histórico de nuestra historia contemporánea. Pido pues a todos un gran apoyo al gobierno provisional que hoy asume en la seguridad de que llevaremos adelante a la nación por buen término y en una forma amplia, democrática, tolerante, participativa y siempre inspirada en la conveniencia de buscar la concertación antes que el conflicto, pero a la vez con la firmeza de poder tomar decisiones de tanta trascendencia como las que hoy se han anunciado en el decreto, en el acta de constitución del gobierno provisional. Estoy seguro, además, de que todas las fuerzas democráticas comprenderán que en una etapa como la actual es necesario tomar medidas firmes para reestructurar la composición de los órganos del poder público y que en ello no hay ningún viso de arbitrariedad, sino de invocatoria de principios fundamentales de la propia Constitución y de las leyes, como lo es el artículo 350 de la Constitución de 1999. Muchas gracias a todos, apóyenme en la gestión, ayúdenme en toda la medida de sus posibilidades, que responderemos con fuerza, con entusiasmo, con dedicación para cumplir esta honrosa y trascendente tarea que hoy asumo. Muchas gracias.
Ha concluido la ceremonia con motivo de la constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Venezuela, libre y democrática, transmitió, conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país,